Mega Man es una de las más famosas y reconocidas franquicias de la compañía Capcom. Iniciando su andadura en la Famicom o NES, con el tiempo surgieron numerosas variantes, buscando diversificar la saga del bombardero azul. Mega Man Battle Network fue una de ellas, ambientado en un universo dominado por las redes y las inteligencias artificiales humanoides. Cualquier parecido con nuestra realidad es pura coincidencia, teniendo su época de máximo esplendor en la Game Boy Advance y Nintendo DS. Sin embargo, como ha pasado en general con todo lo relacionado con Mega Man, Capcom la ha olvidado por completo y no tenemos nuevos lanzamientos, salvo recopilatorios, desde hace mucho tiempo. No obstante, como suele pasar, los fans no olvidan a sus personajes favoritos, y en esta ocasión un aficionado ha recreado el primer juego de Battle Network en completo 3D y HD. ¿Quieres ver cómo quedó esta maravilla? Pues pégate tu asiento que esto empieza. Sin más preámbulo, comenzamos. Mega Man Battle Network Overclock es un fangame remake del primer capítulo de esta subsaga salida en la Game Boy Advance. Este fue realizado por Nick West, utilizando el motor Unity, culminando su desarrollo en el año 2021 con la versión 2.0. El título solo engloba los dos primeros capítulos del juego original, aún así es bastante disfrutable. Sin duda, lo más destacable es su entorno gráfico, sustituyendo los gráficos basados en sprites de la entrega de Game Boy Advance por unos poligonales en alta resolución. Estos son prácticamente una réplica 1 a 1 del título en que se basa, aunque lógicamente con un mejor acabado y en HD. Es increíble lo bien que se ha adaptado la apariencia visual a nuestros tiempos. A los escenarios, tanto de la ciudad como de los espacios interiores, se le han añadido animaciones o mejoras no presentes en el original. Igual pasa cuando estamos dentro de la red, logrando efectos de luces y sombras imposibles de hacer en una Game Boy Advance. A diferencia de algunos fangames en 3D, el juego me parece bien optimizado. Incluso podemos variar la calidad de los gráficos y la resolución, haciendo posible que funcione en equipos más modestos. Un aspecto que puede no gustar a muchos es el modelado de los personajes, al estilo cel shading, con gruesos bordes negros. Esto se percibe más en los diálogos, en donde se nos muestran con un mayor tamaño. En mi opinión no están tan mal, aunque es verdad que en ciertos ángulos pueden lucir feos y parecen distorsionarse, pero hay que tomar en cuenta que esto está hecho por una sola persona. Los combates también han sido recreados de muy buena manera, presentando tanto a Mega Man como a los enemigos de gran tamaño, bien animados y con la misma estética cel shading. E incluso cheats especiales estilo invocación a los Final Fantasy están acompañados de una escena cinemática. Igual pasa cuando vamos a enfrentar a algún enemigo importante. Otro aspecto llamativo es que las imágenes de los cheats, así como los menús, han sido mejorados, mostrando una apariencia en alta resolución. La música y los efectos de sonido son excelentes. Todas las melodías han sido remezcladas, sonando de forma magistral. Admite tanto el uso del teclado como de controles, aunque este último tiene un inconveniente. Solo podemos movernos con el stick análogo, haciendo que, sobre todo en los combates, desplazarnos por los menús o paneles no sea tan preciso como quisiéramos, además de que noté cierto input lag o retraso a la hora de ejecutar los comandos. Los combates mantienen toda la esencia del original, con ciertos cambios basados en otros juegos de Battle Network. El más notable es que después de cada pelea, la salud no se recarga. Sin embargo, se ha habilitado una opción nueva, unos sub-cheats que funcionan como una especie de poción para curarnos fuera de las batallas. Otra adición es la posibilidad de escapar siempre de los combates, aunque algunas veces resulta y otras no. Además, la función AC, para ser usada, debes escoger un cheat de forma obligatoria, al contrario de antes que no hacía falta. Y como punto final, añadir que el título está en completo inglés, aunque no creo que sea un inconveniente si ya has jugado esta saga antes. Por todo lo demás, un excelente remake, que da lástima que solo incluya los dos primeros capítulos. En conclusión, Mega Man Battle Network
Overclock es un estupendo remake del primer juego de esta saga, hecho por una sola persona. Con un acabado gráfico, sonoro y jugable excelente, es un trabajo muy meritorio y demuestra a lo que puede llegar la comunidad cuando despliega esmero y pasión. Aunque hay detalles que mejorar, como el modelado de los personajes y no poder usar la cruceta del control, teniendo en cuenta todo lo logrado, ya sería mucho pedir que todo fuera perfecto. Felicitaciones a Nick West por haber realizado esta tremenda adaptación en 3D y HD. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te ha parecido este Mega Man Battle Network Overclock? ¿Te gustan sus nuevos gráficos? ¿O te quedas con el original? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo dos opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.